Hola, mi nombre es Matías Brunetti y este es el programa número 272 de Resistencia 2. Este programa va a estar dedicado exclusivamente a la nutrición deportiva. Nos comunicamos vía Skype con la licenciada Romina Blanes. Bueno, continuamos en Resistencia 12 y es momento de hablar de un tema que ya hemos hablado, es la nutrición deportiva. Estuvimos hablando con nuestra invitada del día de hoy hace varios programas de la nutrición en tiempos de pandemia, que por suerte ya se regularizó todo. También estuvimos hablando varias veces con la licenciada Belén Obispo de la nutrición deportiva. Pero hoy quiero hablar de un poquito más de distancia, cuando uno empieza a preparar algún maratón o alguna carrera de ultra distancia, donde la alimentación me parece que empieza a tomar un papel principal a la par de un plan de carrera. Eh, yo estoy preparando varias carreras hace tiempo de ultra distancia y la alimentación empieza a ser fundamental. Seguramente la invitada del día de hoy nos va a estar dando la razón, pero yo no le voy a hablar, obviamente, porque tenemos a Romina Blanes de invitada. ¿Cómo estás, Romy? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de compartir este ratito con ustedes. Buenísimo, Romy, gracias por comunicarte, por tu tiempo. Y bueno, arrancamos hablando de esto de la nutrición en la distancia más grande, cuando uno empieza a preparar maratones y demás, que muchas veces eh, cuesta muchísimo entrar en razón de la importancia que empieza a cobrar no solo la alimentación, sino también la buena hidratación. Totalmente. En este tipo de actividades es clave la parte nutricional, es clave la hidratación, como también el descanso, sobre todo porque las distancias más largas siempre juntan a más gente de mayor edad. Entonces, los descansos y todo lo que tiene que ver con la recuperación y la regeneración de tejidos es clave. Hay como, se puede dividir en cuanto a lo nutricional en dos grandes partes. Una parte es toda la necesidad y requerimiento que tenemos entrenando, que ahí es clave mantener un buen estado nutricional, un buen peso en cuanto a la masa muscular, estar magros, mantener un nivel de moderada a baja cantidad de grasa, porque estamos impactando, o sea, el cuerpo está trasladando ese peso durante mucho tiempo. Pensemos que hay volúmenes de entrenamiento semanales de 70, 80, 100 kilómetros, a veces un poco más. Entonces, eso imprime un gran desgaste para el organismo, aparte del gasto energético puntual que tendría que ver con las calorías y demás. Y entonces la parte nutricional se vuelve clave para disfrutar de los entrenamientos, para no lesionarse. El sistema inmunológico también se ve como afectado cuando no nos alimentamos bien con estas demandas. Y ahí los grandes desafíos en los entrenamientos son cubrir la necesidad de energía que demandan los entrenamientos y todo lo que podemos hacer para recuperarnos, ¿no? Y mantenernos en un buen estado nutricional, en un buen peso. Lo que se ve durante los últimos años, que vos seguramente que lo ves un montón, Matías, es que cada vez más gente se vuelca a hacer este tipo de deportes, lo que está buenísimo, porque es un deporte, yo muchas veces digo que es una actividad como de ida, porque todos los que se enganchan siguen año tras año y van poniéndose desafíos cada vez más grandes, sobre todo con las distancias. Todos quieren, el que corrió 21 quiere volver a los 42 y después quiere 70, y está buenísimo, pero hay que condicionar el físico, o sea, el entrenamiento es clave, el entrenamiento no solamente el diagrama que hacen
los profes de educación física, los entrenadores, sino también prestar atención a la parte de fuerza, no solamente salir a correr kilómetros, sino acondicionar todo lo que tiene que ver con tendones, articulaciones y demás. Y respetar los tiempos también. Vos lo debés ver que como que todos aceleran y quieren correr cada vez más. Y ahí importa también el estado nutricional. Una cosa es mantener un entrenamiento de varias horas en el día con un buen peso o con exceso de peso. Entonces ahí es donde uno tiene que manipular la parte nutricional y obviamente el entrenamiento para que no nos lesionemos. Bien, perfecto. Hablemos de esos que empiezan a meterse en el tema de la nutrición durante los entrenamientos. Pasa muchas veces de que cae algún corredor a algún grupo, y puedo hablar por mi caso, dice, yo estoy, la verdad, corro hace un tiempo, como vos dijiste, y como yo siempre repito, esto te lleva a ponerte bastante macana, que por ahí, y yo ya corro hace un año, así que yo no estoy corriendo 30, 40 kilómetros, me lo dice, una locura, pero hay gente que viene y dice, yo ya estoy corriendo 30, me siento bien, quiero preparar algo más. ¿Y qué estás comiendo durante los entrenamientos? ¿Cómo durante los entrenamientos? Yo no como nada. Entonces, ¿qué se le puede decir a ese corredor de cómo comenzar a probar los alimentos? Porque obviamente uno que ya viene más aceitado empieza a comer cada 40 minutos, algunos cada 30, 35, pero si uno no está acostumbrado y de golpe quiere meter todas esas cosas dentro del cuerpo en el primer entrenamiento, me imagino que no la va a pasar muy bien. Tal cual. Hay que entrenar la parte digestiva también, así como entrenamos los músculos y entrenamos la cabeza también a tolerar tanto tiempo repitiendo el mismo gesto deportivo, sobre todo cuando son maratones de calle, que son más monótonas, digamos, en los gestos deportivos. Hay que entrenar el aparato digestivo, hay que saber que es un proceso entrenable realmente. En cuanto a las pautas de hidratación y la alimentación, lo mismo, porque puede pasar que la primera vez que comieron algo o que se llevaron alguna bebida isotónica les cayó mal, les dolió la panza o tuvieron retorcijones intestinales, pero eso hay que entrenarlo. Por eso está bueno tomarse el tiempo suficiente antes de la fecha que uno planifique como evento para practicar, porque si bien hay lineamientos básicos que son generales para todos, después tenemos el tema de la individualidad, aquello que a vos quizás Matías te resulta, a otro corredor no le resulta, y tiene que ver un poco con lo digestivo y tiene que ver también con el efecto psicológico, o sea, la nutrición también tiene ese efecto, sobre todo cuando planificamos una carrera de ultra, de larga distancia, 50, 70, 110 kilómetros, el hecho de tener mi plan alimentario durante la carrera en sí y tener ya diagramado la cantidad de ingestas y el tipo de comidas, por un lado van a ir a cubrir la demanda energética, pero por otro lado también me van a dar seguridad y autoconfianza, que eso se traduce después en disfrutar la carrera y en tener mejores resultados. Como sugerencia, saber que es entrenable. Los lineamientos en cuanto a la hidratación son muy claros. Si yo voy a entrenar más de una hora de manera continua, ya debería empezar a probar bebidas isotónicas, sobre todo en verano. Obviamente, temperaturas más cálidas o a mayor humedad, ahí se pierde más cantidad de líquido y de electrolitos, entonces todavía es más importante estas pautas de hidratación. Practicar en entrenamientos que tengan esa duración, llevarme alguna isotónica. La sugerencia es tomar sorbitos. En realidad se dice lo máximo tolerable. O sea, yo puedo tomar sorbitos cortitos, capaz que de 50 centímetros cúbicos o 30 centímetros cúbicos, pero muy frecuentes, o tomar tragos más largos con más tiempo entre uno y otro. La idea es llegar más o menos a 350 hasta 500 mililitros, que esto va a depender de la transpiración de cada uno. Generalmente los hombres, sobre todo de superficies corporales más grandes, van a transpirar más. Y ahí también tengo que conocerme porque hay sudadores profusos, se llaman. Gente que transpira con más cantidad de sodio, que son aquellos deportistas que por ahí son los que más no solamente mojan la remera, sino que quedan escamitas en la piel como cuando salimos del mar o aureolas en la ropa. Eso me indica que esa pérdida de transpiración tuvo más cantidad de sodio. Entonces, en ellos hay que prestar especial atención sobre la hidratación, no solamente con agua, sino con bebidas isotónicas. Y la parte alimenticia, también como regla general,
es consumir hidratos de carbono, más o menos 30 gramos de hidratos de carbono cada 40 minutos. Esto, a medida que el corredor va mejorando sus ritmos de carrera y su intensidad de carrera, puede llegar hasta 60 o 90 gramos. Hay varios estudios que hablan de que lo óptimo ronda los 40 gramos por hora. Entonces, en función de eso, es el plan que yo voy a instalar, previo practicar y probar. Lo ideal es mezclar fuentes distintas de energía, de hidratos de carbono, no irme solamente a un solo alimento, sino probar fuentes distintas. Y si estoy planificando una carrera muy larga donde quizás voy a tener que meter 10, 12, 15, a veces 20 ingestas o a veces más, depende de los kilómetros que vayan a correr, la idea es que hayan diferentes fuentes de estos hidratos de carbono. Ahí los desafíos en la carrera puntual es no deshidratarme, no agotarme. Sabemos que el depósito de energía que está en el hígado y en el músculo, si dependemos solamente de ese depósito, voy a estar como máximo 1 hora corriendo, o sea, ese depósito se agota rápidamente. Después voy a depender de lo externo. Y cuanto más cantidad de combustible externo, de hidratos de carbono yo esté aportando, el cuerpo más consume esos hidratos y guarda mi depósito. Entonces, eso se traduce a una mejor sensación y obviamente a un mejor rendimiento. La idea es probar todo en los entrenamientos. Y el otro gran desafío durante las carreras es los problemas gastrointestinales. Eso es re común también. Bueno, vos lo sabés. Por eso la prueba y error en los entrenamientos, porque por ahí probás algo nuevo en la carrera que no te cae bien y justo lo tenés que venir aceitando ya en los entrenamientos. Sí, hay la regla de oro, hay varias reglas de oro, pero una básica es no probar nada en la carrera, bueno, ni zapatillas, ni una remera diferente, o sea, tratar de irse con todo lo que ya entrenamos. Y en cuanto a la hidratación, algo básico también es no esperar a sentir sed, porque otro error muy común en las largas distancias es que, obviamente que los primeros kilómetros todos nos sentimos divinos, o sea, recién largaste, venís feliz con toda la adrenalina de esas largadas, rodeado de gente, entonces uno tiende como a acelerar esos ritmos. La idea ahí también es irse con un plan de carrera, apegarse a ese, no acelerar, sobre todo los primeros kilómetros, cuando es una carrera tan larga, que a veces cuesta, y después yo hablo de comer por disciplina, o sea, esto de si pactamos comer cada 40 minutos, porque no sé, es mi primer maratón o mi primer carrera de más de 42 kilómetros, y pactamos comer cada 40 minutos, ajustarse al reloj y no esperar sensación de ganas de comer o pasado los 30 kilómetros, decir, bueno, ahora le meto más cantidad, o no tengo apetito y no como, tratar de ajustarse a esta ingesta cada 40 minutos, obviamente evitando las ingestas si yo estoy en una subida o estoy bajando en una bajada muy empinada por el rebote y demás, o por la incomodidad para sacar algo para comer. Ahí puedo manejar un margen de antes o después, pero que no se me escape mucho esos 40 minutos de alimentos que ya haya probado. Como alimento procesado, digamos, porque nosotros en nutrición hablamos mucho de que nos alimentemos de alimentos reales, no de procesados, de más de comida natural y de alimentos naturales, pero en este tipo de actividades durante el evento deportivo, la verdad que hay procesados como un gel, como un caramelo de maltodextrina o como las isotónicas que son súper útiles. El tema es haberlo entrenado y también intercalarlos con ingestas de otras fuentes de hidratos de carbono, como pueden ser frutas deshidratadas, como pueden ser bloques de dulce de membrillo o dulce de batata. Frutas deshidratadas, hoy tenemos mucha variedad, bananas, manzanas, duraznos deshidratados, armarse paquetitos de 30 o 40 gramos para que me aporten esa cantidad de hidratos de carbono. Y si recién arranco con esa cantidad por hora comiendo cada 40 minutos, voy a andar bien. Si ya tengo más experiencia y por ahí los ritmos son más acelerados, tratamos de llegar a los 60 gramos, que ahí lo ideal es fraccionar 30 gramos cada 30 minutos para meter esos 60 en la hora. Siempre después de cada ingesta, mucha cantidad de agua, porque eso ayuda a la parte digestiva, pero durante todo el evento, la idea es que nuestra base de hidratación esté en la bebida isotónica,
porque cuando transpiramos perdemos electrolitos también y muchas veces hay deshidrataciones por dilución. O sea, se llaman hiponatremias, que es cuando transpiramos y lo único que recuperamos es el agua, no los electrolitos, y esa muchas veces es hasta más peligrosa. Bien, perfecto, quedó clarísimo. Panadería La Pionera, tu mejor opción. Busca la sucursal más cercana a vos y disfruta nuestros variados productos. Panadería La Pionera. Meccanica semplice e perfetta, vola 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 sulla bicicletta, con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola 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 sulla bicicletta, se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola 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 sulla bicicletta, con il campanello col cestino e la pompetta, vola 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 sulla bicicletta. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. En Black Pizza and Beer sabemos de pizza. 25 sabores te esperan en Roca, casi esquina Lewis Jones. Y ahora, en nuestro nuevo local de Roca 2057, esquina Pelé, con muchos más productos. Otra cosa, la importancia de no solamente hidratarse y alimentarse durante, sino previamente llegar bien cargado a la carrera o a ese evento, no es solamente ese día. Si vos venís sin hidratarte, probablemente la vayas a sufrir igual. Y también el post, porque generalmente preparamos un desafío y
cuando lo cumplimos, cruzamos la meta, listo, ya está, me olvidé, no estiro, no voy a tomar agua, ya está, lo viste. Y también esa importancia del post-carrera. Sí, es una clave también. En el antes, en los años 90, yo creo que hasta entrar a los 2000, se hacía lo que se llamaba supercompensación glucogénica, que seguramente que si alguno leyó, googleó algo de nutrición, apareció porque era muy clásico. Se daban 7 días de una deprivación de hidratos de carbono, o sea, se bajaban mucho los hidratos de carbono en la alimentación, se daban más que nada grasas y proteínas, y se seguía entrenando normalmente, por ahí con algunos trabajos todavía intensos. Y los últimos 3 días se hacía una carga de hidratos de carbono donde se llegaban más o menos a 10 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso por día, que son muchísimos hidratos de carbono, y ahí se llegaba, ahí se lograba, o se decía que se lograba esa supercompensación, que es que levantar nuestro depósito de glucógeno que esté al 100%. Obviamente seguir entrenando y hacer estas dietas con tan poquitos hidratos de carbono, los deportistas la pasaban re mal, bajones de energía, bajones de presión, bajones de glucemia, obviamente. Entonces se vio después de unos años que haciendo solamente la carga y el aumento de hidratos de carbono en los últimos 3 días, ya era suficiente para llegar con ese depósito de energía al 100%. La sugerencia es comer bien siempre, porque esta es la otra. Si yo como más o menos o como mal y quiero corregir todo la semana antes de una maratón, de una carrera, no voy a tener un óptimo resultado. Entonces, tener buenos hábitos de alimentación siempre, en el antes, el durante y el después de cada entrenamiento. Y la última semana en realidad, cuidar aún más el consumo de grasas, o sea, bajar el consumo de grasas lo más que podamos, evitar todo lo que es chatarra, a evitar el alcohol, todo lo que es golosinas, gaseosas, todo lo que es carbograsas. Y los últimos 3 días, aumentar hidratos de carbono en cada comida. La recomendación más simple es esa, que en cada comida que hagamos, desayuno, almuerzo, merienda, cena y colaciones, yo pueda aumentar un porcentaje de carbohidratos. De esa manera ya voy a llegar justo. La idea es la cena previa a un evento, meter más hidratos de carbono de fácil asimilación, como pueden ser tallarines, fideos, alguna pasta simple, siempre con algo de proteínas, pero ahí la proteína es solo 1/4 del plato, es menos la cantidad. Tratar de no meter en esa comida muchas fibras por el tema intestinal, para que nuestro intestino vaya desinflamado. Y la misma sugerencia como ingesta previa, inmediata a la carrera, de 2 a 4 horas de tiempo para hacer la digestión, o sea, hacer la ingesta 2 a 4 horas antes, hidratarse en ese momento, mínimo medio litro de líquidos, y ahí tampoco meter mucha cantidad de fibra, más que nada hidratos de carbono, pueden ser tostadas, pueden ser copos de maíz sin azúcar, copos de arroz, alguna granola. Se recomienda no agregar muchos lácteos, que esto ya depende con la digestión de cada uno, ahí también hay que probar y practicar. Es muy común que los corredores entrenen en ayunas. La gente que sale a entrenar 6, 7 de la mañana o a veces a las 8, por ahí sale así sin nada o con alguna ingesta chiquita y se sienten muy bien, mientras no haya debilitamiento, mareo, ningún síntoma de hipoglucemia y mientras no se pierda masa muscular, se puede hacer tranquilamente. El tema es que en algún entrenamiento hay que probar estas ingestas previas, porque para la carrera sí es importante cargar mi depósito de combustible. Entonces, como decíamos hace un rato, no probar nada nuevo el día de la carrera. Está bueno en algún entrenamiento cargar con hidratos de carbono previo para que esa sensación no sea nueva al momento de competir, sobre todo en estas carreras ultras que se largan a horarios realmente locos, o sea, 12 de la noche, 7 de la tarde. Entonces ahí es todo un desafío como uno adecua el descanso, el sueño y esas ingestas previas. Y después, me decías el post-entrenamiento, que obviamente que es clave, y vos sabés que pasando los 40 años estamos más complicados con esas recuperaciones. Entonces, si queremos seguir como vigentes, es súper importante prestarle más atención a todo esto. Siempre es importante, pero un corredor de ultra de más de 40, más atención le tiene que prestar. La idea es, post-entrenamiento o post-carrera, rehidratar
la sugerencia es recuperar todo el peso perdido. Está bueno en algún momento hacer un test casero simple de hidratación que consta simplemente en ver la diferencia de peso entre el preentrenamiento y el postentrenamiento. La idea es no perder más del 2% del peso corporal. Y en función de eso, yo tengo que recuperar el 150% en líquidos. En el posterior, la idea es tomar agua y bebidas isotónicas, recargar energía, que ahí volvemos a los hidratos de carbono. Si estoy pensando en una ingesta inmediatamente cruzando la meta, puede ser que la organización tenga preparado guisados, pastas, legumbres, harinas, o yogures, granolas, barras de granola, licuados. Muchas veces llegan muy inapetentes, entonces meter cosas blandas o licuadas también ayuda, pero la idea es hidratarse, meter energía de hidratos de carbono y siempre una cuota de proteínas. En cada evento se rompen proteínas, fibras musculares, entonces hay que sí o sí regenerarlas. La idea es que sean de calidad, huevos, claras de huevo, lácteos, algún suplemento de proteína en polvo, eso también ayuda. Y esta ingesta, lo ideal es hacerla inmediatamente después. No esperar 2 horas, bañarme, descansar, dormir la siesta, sino hidratarme, comer. Y la sugerencia es seguir haciendo ingestas cada 2 horas durante las próximas 8 horas. Que eso va a depender del horario de llegada y demás. Pero se calcula que si hacemos esto nos vamos a recuperar mucho más rápido. Farmacia del Golfo. Farmacia y perfumería del Golfo en el norte de la ciudad. Inyectables y tomas de presión. Lo mejor para tu salud y belleza. Farmacia del Golfo. Trabajamos con las más conocidas obras sociales. Farmacia del Golfo. Pedro Derbez 471. Supermercado Buen Puerto, en el corazón del barrio sur. Bebidas, fiambrería, verdulería y muchas cosas más. Supermercado Buen Puerto, Roca y Paso. You
Buenísimo. La última, así no te robo más tiempo, pedirte mirando a la cámara, ojalá mis alumnos estén mirando ahora en este momento, porque yo los tengo bastante cortitos con este tema porque me parece muy interesante, los riesgos de la deshidratación y de la falta de alimentación durante no solamente las carreras largas, sino también durante los entrenamientos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos van desde calambres o contracturas hasta coma y muerte en el caso de una deshidratación severa. O sea, los que eligieron este deporte están no maltratando, pero exigiendo al 150% el cuerpo cada entrenamiento que hacen. Ustedes, la mayoría de los corredores como que se acostumbran y dicen, bueno, un fondo de 15, un fondo de 20, 25 en la barda, y para el organismo es una paliza eso, por más que lo hagan todos los fines de semana, se suceden un montón de cuestiones, sobre todo cuando ya están entrenados y trabajan a intensidad, y hacen pasadas capaz que subiendo, entonces estos cuidados van a proteger la salud. O sea, por un lado las lesiones. Muchas lesiones que tienen que ver con desgarros, con tendinitis, arrancan porque fui ya deshidratado del entrenamiento y quizás tuve un desgarro porque no es la causa, no es matemática, pero es la deshidratación es lo que muchas veces ayuda a que aparezca ese desgarro. Y cuando ya la deshidratación es de moderada a grave, empiezo primero a gastar más energía, me agoto más rápido, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Eso a veces genera trastornos gastrointestinales. O sea, si yo me deshidraté en una carrera larga, es poco probable que me recupere a mitad de la carrera, por más que me siente a comer y a hidratarme con lo que venga. Entonces, nada, por ahí, por esto siguen corriendo y ahí meto más la pata todavía y ahí puedo tener un grave problema de salud. Hay fallas orgánicas que se dan porque se pierde tanta cantidad de electrolitos que los órganos empiezan a fallar. Y si yo hago una deshidratación que no es tan severa, pero es moderada todos los días entrenando, también me va generando un montón de cuestiones de salud. Con el agotamiento glucogénico pasa lo mismo, o sea, sobre todo la montaña. Corren de noche, la visión no es la misma, en la montaña mucho menos, por los árboles y demás, y el cerebro usa energía, hidratos de carbono, igual que usan los músculos. Entonces, por ahí le erro en la concentración, en una mala pisada, y puedo tener un accidente solamente porque venía ya agotado. Es como que hay que tenerle respeto al deporte y a la actividad a la cual estamos sometiendo el cuerpo. Buenísimo. Bueno, Romy, la verdad quedó clarísimo. Un placer habernos conectado. Te agradezco mucho tu tiempo. Obviamente nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias, Romy. Gracias a vos. Adiós. Beso. Este fue nuestro programa número 272. Esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos los auspiciantes y a la gente del canal. Nos vemos la semana que viene con más Resistencia 2.